La entrevista. Ahora vamos a escuchar a Ariana Guardiola. Como ya la presenté al principio del programa, ella es ex candidata a diputado al Parlamento Europeo por Podemos. También es profesora titular en la Universidad Politécnica de Valencia. Es invitada y acogida por la Cátedra UNESCO y es investigadora en el Departamento de MMC y Teoría de Estructuras de la Universidad Politécnica de Valencia. Así que escuchémosla. Ariana, ahora estás en Manchester, creo. ¿Cómo está la situación política actual en Reino Unido? ¿Y qué se opina de la victoria de Donald Trump? Hola, soy Ariana Guardiola, que yo llegué ayer y me voy mañana. Esto es un viaje de trabajo y no he tenido tiempo de hablar de estos temas. Es más, teniendo en cuenta la situación que hemos vivido estas 2 últimas semanas en Valencia, la victoria de Donald Trump ha pasado un poco desapercibida y ahora mismo nuestras prioridades son otras. Hace 2 semanas fue el temporal Dana, en tu Valencia natal. Ya ha pasado algún tiempito, 2 semanas. ¿Cómo ves la respuesta ciudadana y de las instituciones españolas y autonómicas? El temporal de la Dana en Valencia. Bueno, pues a ver, desde luego todos coincidimos en que la respuesta de las instituciones llegó bastante tarde. Bueno, llegó tarde la respuesta de la Generalitat Valenciana. La víspera del episodio de lluvias y desbordamiento de ríos y barrancos, que fue el lunes 28, se sabía que iba a llover mucho, se sabía, y de hecho yo esa tarde, yo tengo clase los martes, yo el lunes por la tarde recibí mensajes de algunos alumnos diciéndome que no sabían si iban a poder llegar a la universidad precisamente por alerta de lluvias. Y de hecho yo vivo en Alcira, que también estamos acostumbrados a que cada 2 por 3 se salga al río. Nada que ver con lo que ha pasado ahora. Normalmente pues se sale el río, es agua limpia, se inundan algunas calles, algunos bajos, pero no hay víctimas ni nada. Entonces, en previsión y por experiencia de otras ocasiones, yo el lunes por la tarde-noche envié un mensaje a todos mis alumnos diciéndoles que no sabía si iba a poder llegar a la universidad precisamente por las lluvias, que había planificado la docencia online, y entonces, bueno, pues si llegaba a la universidad, impartiría la docencia online desde el aula, pondría la cámara en marcha y impartiría la clase desde allí. Así que si ellos tampoco tenían la posibilidad de venir a la universidad o se sentían inseguros, pues que no lo hicieran porque la clase se iba a retransmitir en cualquier caso. Y aquellos que no tuvieran problemas, pues que se acercaran al aula y en caso de que yo no hubiera llegado al aula, bueno, pues que se conectaran a la sesión en Teams, porque eso era señal de que yo no había podido salir de Alcira o entrar en Valencia. Yo esa noche lloví un montón, el lunes por la noche, el martes a las 5 de la mañana yo escuché en la radio que la Universidad de Valencia había cesado la actividad académica, había enviado un mensaje a todos sus trabajadores y estudiantes la noche antes, pero la universidad en la que yo trabajo, que es la Universidad Politécnica de Valencia, que en algunos de sus, bueno, todo el campus está enfrente de de uno de los campus de la otra universidad, no había dicho nada al respecto. Yo envié un mensaje al director de mi escuela preguntando, diciéndole que a las 7 de la mañana, diciéndole, oye, la Universidad de Valencia ha cerrado, ¿qué pasa con la nuestra? Y me contestó que estaban muy sorprendidos que la Universidad de Valencia hubiera cerrado porque no había ninguna alerta que supusiera el cierre de la actividad o el cese de la actividad académica, y que les parecía bueno, que estaban sorprendidos al respecto. Así que, bueno, pues cogí el coche y me fui a Valencia. En principio llegué sin ningún problema, mucha lluvia por la zona de Alcira, pero luego llegué sin ningún problema y bueno, pues empezamos la actividad docente con normalidad. Yo entré en clase a las 12:30 y parece ser que a la 1 enviaron un mensaje diciendo que a las 2 iban a cesar la actividad docente. Yo a la 1 estaba en clase y no recibí el mensaje. Di mi clase más o menos con normalidad hasta las 2:30, y cuando salí a las 2:30 de clase vi que solo quedaban mis alumnos y yo, que el resto de la gente se había ido.
Se había ido de clase, en el campus todavía quedaban pues algunos estudiantes que no sabían muy bien cómo tenían que reaccionar y la verdad es que yo no me enteré de la magnitud de la situación que se había producido hasta que llegué por la noche a casa de mis padres, porque lo que sí que vi claro es que no podía yo, Alcira no podía volver, todo lo que eran las salidas por el sur estaban inundadas, cortadas y bueno, como es una situación, ya he dicho antes que me ha pasado más de una ocasión, mis padres viven en la ciudad de Valencia, pues bueno, me quedé en principio pensando que iba a ser esa noche y ya luego el miércoles podría volver a casa sin ningún problema. La realidad es que estuve hasta el sábado en Valencia sin poder volver a casa y bueno, un poco las noticias nos iban llegando con cuentagotas. Día a día nos enterábamos de lo que estaba pasando o de lo que había pasado. Desde Valencia yo estuve colaborando en un punto de recogida de alimentos y de herramientas y de productos de higiene y la verdad es que la población se ha volcado en todos los sentidos. Esto además coincidió con el puente de diciembre, el puente de noviembre. El 1 de noviembre estaba todo cerrado o casi todo y veías a la gente buscando, sobre todo intentando encontrar escobas para ir a ayudar. Y bueno, la gente fantástica en Valencia, los días que estuve en Valencia, muchísima gente joven para que luego critiquen si los jóvenes se implican o dejan de implicarse. Y finalmente el sábado conseguí volver al CIRA, que es donde ya he dicho donde vivo, y bueno, pues allí en el pabellón municipal, el ayuntamiento de Alcira lo había organizado punto de recogida de alimentos y de ropa. Esta vez Alcira no le ha tocado prácticamente nada, pero bueno, sabemos lo que es, entonces también la población de Alcira se ha volcado con las poblaciones cercanas, sobre todo con Guadassuar y Algemesí, que es lo que tenemos más cerca y que se han sufrido bastantes daños. Entonces, aparte de todo lo que es la recogida y clasificación de las donaciones, pues ha habido muchísimos voluntarios, sobre todo jóvenes, que han ido a limpiar pues a casa de conocidos o de desconocidos. Lo importante era empezar a sacar el barro cuanto antes de la ciudad. Por otro lado, las instituciones locales, los ayuntamientos han sido los que pues, han salido a la calle, saben cómo están sus poblaciones, saben qué es lo que ocurre o lo que ha ocurrido en otras ocasiones y la verdad es que no tiene nada que ver la institución de la Comunidad Valenciana, el gobierno de la Comunidad Valenciana y su inacción total y luego pues todas las mentiras y bulos y falta de asumir la responsabilidad, intentar pasar la responsabilidad a otros con lo que han hecho los alcaldes de las distintas poblaciones afectadas y las poblaciones cercanas a las poblaciones afectadas. La institución española, el gobierno español, bueno, pues es que el gobierno español estaba a la espera. Cualquier intervención antes de que el gobierno valenciano la solicitara se hubiera entendido como una injerencia. Y entonces, pues bueno, yo entiendo, es mi punto de vista, que no se podía actuar hasta que no se solicitara la ayuda. ¿Crees que el temporal Dana traerá secuelas en las vidas de los y las valencianas? ¿Crees que el temporal Dana dejará secuelas en las vidas de los y las valencianas? Pues por supuesto. Por supuesto que dejará secuelas, igual que la riada del 57 dejó secuelas. Mi padre tiene 80 años y el otro día nos contaba que él estaba en el colegio cuando la riada del 57 y que recuerda ir caminando por encima de las mesas en el cole y recuerda que esa noche su padre, él vivía fuera de Valencia y que su padre esa noche pues no pudo volver a casa, que no volvió al día siguiente. Igual que tenemos recuerdos de la Pantanada del 82 y además que las ciudades se marcan con los azulejos que dicen hasta aquí llegó la Pantanada o hasta aquí llegó la riada. En Alcira tuvimos luego la del 87. Sí, en principio sí que queda recuerdo, pero la población tiene en ese sentido una memoria
muy débil, que no les sirve como autodefensa en un nuevo episodio, un episodio similar. La reacción que tuvo una parte importante de los ciudadanos en Valencia, en las zonas en las que empezaba a llover mucho o a salir el agua, de ir a salvar los coches de los parkings subterráneos, eso demuestra que no ha quedado nada de memoria de eventos similares en el pasado, porque en este caso, lamentablemente, los coches han sido una trampa mortal y por triplicado. Una, pues aquellos que fueron a salvar el coche y al final pues fueron incapaces de salvarse a sí mismos. O sea, el coche por supuesto se perdió, pero también se perdió su vida. Otros que vieron en el coche, sintieron una falsa seguridad y se metieron en carretera con el coche pensando que, bueno, que era un lugar seguro y que tampoco llegaron nunca a casa. Y luego la tercera acción dañina de los coches, pues ha sido todos los coches que estaban aparcados en superficie en las calles y que la tromba de agua ha arrastrado, amontonado unos encima de otros delante de viviendas en plantas bajas, dejando atrapados a sus habitantes. Y ha sido una de las cosas que más ha costado retirar. Todas esas montañas de coches todavía hoy. Yo he ido un par de días a Valencia desde que volví al CIRA y la entrada por el sur, bueno, aparte de las horas que costaba más de 3 horas entrar a Valencia o salir, el espectáculo es totalmente dantesco, con montones de coches amontonados, el barro, y eso que esta vía de comunicación enseguida han intentado recuperarla, pues entre otras cosas para que pueda llegar la ayuda. Es decir, yo no he ido a las poblaciones afectadas. Solo he visto las imágenes que hemos podido ver todos en la televisión o en los vídeos en las redes sociales, pero la que sí que he visto, francamente, impresiona. Así que espero que sí, espero que quede en la memoria y sobre todo espero que es otra de las cosas que ha fallado, que haya una pedagogía sobre cómo hay que actuar y sobre todo sobre qué es lo que no hay que hacer en una situación de emergencia de este tipo y que se nos se enseñe en las escuelas, pues qué es lo que puede pasar, la fuerza que tiene el agua y hay que ir a las partes altas, no hay que intentar salvar según qué bienes materiales porque al final puedes perder la vida ahí detrás. Y esa es la parte de memoria que creo que debería quedar, que ni siquiera tengo la certeza de que vaya a quedar. Fuiste candidata a diputada al Parlamento Europeo por Podemos. ¿Cómo ves la respuesta de Europa al conflicto del genocidio del pueblo palestino por el Estado sionista de Israel? Sí, fui candidata por Podemos al Parlamento Europeo. Y bueno, estoy totalmente en contra de la respuesta de Europa al conflicto del genocidio del pueblo palestino. Y desde luego, es decir, lo que más me duele es que es con nuestros impuestos, es decir, no con nuestros impuestos se sufraga ninguna guerra. No se sufraga la guerra de Ucrania, no se envían armas a Israel o no se compran armas a Israel, porque es que al final todo esto es una cuestión de dinero. El sector armamentístico ha visto un filón en los conflictos que tenemos y están ganando dinero a las puertas y a costa de todos los ciudadanos. Es decir, cada vez que compramos material militar o que enviamos material militar a la guerra de Ucrania, estamos dejando de financiar la sanidad pública, la educación pública, de tener mejores accesos, de tener un servicio de transporte público. O sea que estoy totalmente en contra de esas guerras y de todas las guerras. Y el problema es que no tenemos voz los ciudadanos, aparte de, bueno, pues de manifestarnos. Yo durante todo el año pasado he estado viviendo en Londres y prácticamente todos los sábados había una manifestación en contra de la guerra de Israel. Y bueno, pues no parece que haya habido
respuesta a los movimientos de la ciudadanía. También en Londres he estado colaborando con un grupo de voluntarios de acogida a ucranianas, sobre todo ucranianas con sus hijos refugiadas de guerra. Y bueno, pues sí, la verdad es que en ese sentido los ingleses se mueven muchísimo y son muy solidarios, el voluntariado lo llevan en los genes. Pero bueno, eso ha sido todo, porque mientras pues, su gobierno ha sido también de los que más activos ha estado para dar apoyo a la OTAN al envío de armas para que este conflicto siga y siga, pues no se sabe muy bien hasta dónde, hasta que, bueno, pues el capital se acabe, supongo. Eres profesora universitaria y ¿cómo ves la educación en España? ¿Consideras que se puede hacer más o están en peligro por las políticas que implementan los gobiernos autonómicos del PP y Vox? Sí, yo soy profesora en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia, que es una universidad pública. Y bueno, pues yo la educación, la verdad es que tenía sentimientos encontrados. Pensaba que la universidad española todavía no había alcanzado el nivel que podían tener las universidades europeas. Y como he dicho antes, yo el curso pasado estuve en una estancia en UCL, que es una universidad que ocupa la posición 9 en el ranking de Shanghái, y he tenido la oportunidad de compartir la docencia con profesores de la Bartlett, la Escuela de Arquitectura y del Departamento de Ingeniería Civil. Y bueno, pues he visto que mis alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia están al mismo nivel, que es decir, no tenemos en ese sentido, ellos no tienen nada que envidiarle a los graduados de UCL. Nosotros como profesores, pues sí, sí que tenemos bastante que envidiarles, pues tenemos muchísimas más horas de clase que los profesores en UCL. Tenemos menos recursos económicos pues, para la investigación, para viajar a congresos, para hacer intercambios pues, docentes o de investigación. En ese sentido sí que es envidiable la diferencia entre una universidad y la otra. Pero respecto a la educación o las competencias que reciben nuestros estudiantes, la verdad es que me he vuelto muy contenta y satisfecha del trabajo que estamos haciendo. En las políticas que implementan los gobiernos autonómicos en el sector de la educación, pues a ver, ciertamente son peligrosas porque los gobiernos del PP y Vox, sus hijos y familiares normalmente no hacen uso de la educación pública, por tanto están dejando que la educación pública pues muera de inanición. Se recortan los recursos, tanto económicos como personales, pues eso, el profesorado cada vez tiene mayor sobrecarga docente, es más fácil que acaben agobiados, quemados, deprimidos y abandonen la profesión. Y bueno, pues estas cosas deberíamos salir todos a defenderlas, los que hacen uso de la educación pública, pero también los que no. Y bueno, ahí no se ve que efectivamente haya esa defensa por parte de la población. Y bueno, el futuro está en la educación, eso es innegable. Todo lo que sembremos hoy, pues será las cosechas del mañana. Ariana, para terminar, nos manda un mensaje de reflexión sobre lo acontecido en Valencia con el temporal Dana. Bien, para terminar, el tema de la Dana de Valencia. Es cierto que ahora tenemos que buscar, además no hay que dejar que pase demasiado tiempo, responsables de la situación que hemos vivido en las 2 últimas semanas. Pero los responsables hay que mirarlos a muy largo plazo. Muchísimas de las poblaciones, viviendas que han sido afectadas estaban construidas en zonas inundables, que se sabía que eran inundables y los ayuntamientos han ido recalificando esos terrenos, ayuntamientos de todos los partidos, no es de un partido nada más.
pues han ido recalificando esos terrenos y transformándolos en terrenos urbanizables, pues porque había que expandir la ciudad y traer nuevos habitantes. Y eso además muchas veces dejando que los centros históricos se fueran arruinando y cayendo de puro viejas y de falta de uso los edificios ya construidos. Entonces ahí las responsabilidades hay que buscarlas a largo plazo, o sea, ir mucho, bastante hacia atrás. Y bueno, por supuesto, esos agentes han desaparecido, tanto los políticos que lo propusieron y lo lanzaron, es decir, aprobaron esos planes generales de ordenación que permitían que se construyeran esas zonas, como los constructores que lo hicieron, y las víctimas, como siempre, pues son los usuarios últimos que compraron sin saber dónde estaban comprando. Eso por un lado. Por otro lado, estos días vemos, yo he estado viendo que los ayuntamientos, como han caído las líneas de Renfe de cercanías y muchísima gente se movía eh, desde las poblaciones de la zona del sur a la ciudad de Valencia a trabajar o entre las mismas poblaciones con el tren, pues los ayuntamientos están buscando soluciones alternativas y han puesto varios servicios de autobús lanzadera de una ciudad a otra o de una ciudad a un polígono industrial o de una ciudad a la ciudad de Valencia. Y a mí me parece fantástico. Ojalá este nuevo modo de movilidad fuera una de las soluciones o una de las respuestas y mejoras que nos podemos encontrar en el futuro. A lo mejor nos damos cuenta que no hace falta que cada uno tenga un coche que se pasa el 80% del tiempo aparcado en una calle, que ha sido la causa de muchas de las víctimas mortales de estos días y que no sería necesario si realmente tuviéramos un buen servicio de transporte público. En este caso, el que están ofreciendo es un transporte gratuito con una frecuencia suficiente como para que nos permita realizar nuestras labores diarias. Así que siempre tenemos que ser un poco optimistas y pensar que de esto algo vamos a aprender. Por otro lado, soy bastante escéptica respecto a que se depuren las responsabilidades, responsabilidades pues sobre todo de la inacción, de la falta de previsión ante la catástrofe que se nos venía, a pesar de tener los medios. Estamos en el siglo XXI, todos llevamos un teléfono móvil y estamos conectados prácticamente 24 horas al día y parece mentira que hayamos tenido un número de víctimas tan elevado, una falta de información para la población minuto a minuto de lo que estaba ocurriendo o de lo que podía ocurrir. Bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias, Ariana, por tomarte el tiempo de enviarnos estos audios y responder todas nuestras preguntas. Fuimos encantados de escucharte y que seas parte de este espacio y esperamos que pronto te volvamos a tener por aquí para escucharte una vez más. Bueno, Ariana, te mando un abrazo grande y saludos.